Aleluya. Haga esta oración conmigo. Amado Espíritu Santo, te ruego que en esta noche me descubras los misterios de la palabra, me enseñes y me reveles los derechos que tengo como hijo de Dios. Espíritu Santo, capacítame a través de esta palabra para enfrentar al adversario, el diablo. Ayúdame, porque tú has prometido que soy más que vencedor. Tú has prometido que yo vivo en victoria. Plasma tu palabra en las tablas de mi espíritu, en las tablas de mi mente. Dame la capacidad de captar esta palabra. Empodérame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso bien fuerte. Eso es lo fuerte que pueden hacer. Gracias, muchachos. Gracias. Les amo. Pueden sentarse, por favor. Espíritu de Dios, este es mi tema. Espíritu Santo, revélame mis derechos de hijo para enfrentar al adversario. Repita conmigo eso. Espíritu Santo, revélame mis derechos de hijo para enfrentar al adversario. Yo le quiero recomendar algo. Guarde su celular, por favor. Si usted quiere consultar sus redes, en la parte de atrás hay una cafetería. De una vez se come una papa rellena. Pero si usted está aquí en el auditorio, escúcheme. Amén. No pierda su venida. Amén. Ahora, si el culto le parece aburridor, vaya atrás. Se pega una buena orinadita, una Coca-Cola y consulta todas las redes. Pero si va a estar aquí, présteme atención. Amén. Amén. Aleluya. Demos otro aplauso a ver si nos relajamos. Súbamele aquí, por favor. Espíritu Santo, revélame mis derechos de hijo para enfrentar al adversario. Ayer tuve la oportunidad de predicar en la iglesia del pastor Nemesio y hablé acerca de la identidad de hijos amados. Eso es otro mensaje. Y Satanás le tiene temor a aquellos que saben que son hijos de Dios. Escúcheme, no somos protestantes, tampoco somos evangélicos, tampoco religiosos. Somos hijos amados de Dios. Diga, soy hijo amado de Dios. Y déjeme decirle que la Biblia es el código legal de nuestros derechos como hijo de Dios. Hay que conocer la Biblia para saber demandar, para conocer al dedillo nuestros derechos como hijos de Dios. Satanás tiene la ventaja cuando nosotros ignoramos quiénes somos o cuando no tenemos identidad. Y lo que es peor, cuando no sabemos a qué tenemos derecho. Se cuenta que al comienzo del siglo XIX, 1902 creo que fue eso, un pasajero compró un boleto en barco de Liverpool a Nueva York y el viaje duraba como 52 días. Llevó pan, llevó atún, llevó semillas, llevó agua para soportar ese viaje y poder comer algo. Obviamente que no la pasó bien. ¿A quién se le cayó una olla?
¿Eso fue una olla o qué fue eso? ¿Ah? Ok. Santo. Solo en Maranata pasa eso, Dios mío. Y este hombre durante todo el viaje casi que aguantó hambre. Cuando él llegó a Nueva York, ¿sabe qué sucedió? El que recibía el tiquete le dijo: pero señor, usted no ha usado los tiquetes que habían en la parte de atrás, que le daban derecho al desayuno, al almuerzo, a la cena y a los snacks. Todo por no voltear el tiquete y leer. Por eso hay que leer la palabra, hay que subrayarla, amén, hay que conocerla, porque ahí está escrito todo a lo que tenemos derecho como hijos de Dios. Y es lo que debiéramos usar para reclamarle al cielo lo que Él mismo nos prometió. Amén. Solo Dios va a respondernos de acuerdo a sus promesas. Amén. Aleluya. Salmo 43, versículo 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. De esa línea puedo predicar más de una hora. La razón por la cual los enemigos no prevalecían contra David es porque él siempre estaba expuesto delante de Dios. Júzgame y defiende mi causa. Nunca nos escondamos de Dios. Aprendamos a darle la cara. Aprendamos a mostrarle nuestras falencias. Aprendamos a entender nuestra debilidad. Nuestras debilidades y falencias es la ventaja que tenemos. Amén. Guarda el celular. Y David por eso tenía éxito. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Qué interesante que David tenía muchos enemigos, pero ninguno prevaleció contra ellos. ¿Cuál era la razón? Él confiaba en que Dios lo iba a defender, que Dios lo iba a proteger. Amén. Lamentaciones 3, 58 y 59. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Hay una tendencia muy fuerte a defendernos cuando alguien nos hace algo. No lo hagamos, porque Dios es el Dios de las venganzas. Tenemos que aprender a morir a ese derecho carnal que exigimos que algo malo le pase a nuestros enemigos. No, hay que dejar en las manos de Dios. Amén. Dios sabrá cómo nos va a vengar, que Dios es un Dios de venganza. Salmo 5, 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Yo vengo en esta noche a decirte: Dios a ti te defiende. Él no va a permitir que nada malo a ti te acontezca. Tenemos que aprender a refugiarnos en su presencia, en su tabernáculo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Escúcheme, mas el justo vivirá por la fe. Estamos llamados a vivir por fe. Diga: yo vivo por fe. Me toca hacerlo repetir porque no me gusta verlos ahí.
Y aquel que vive por fe va a estar rodeado por el favor de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, como si fuera un escudo. ¿Sabe por qué el diablo no podía tocar a Job? Por eso, porque Job tenía una relación directa con Dios. Cuando él perdió su justicia, dejó de estar protegido y ni siquiera se dio cuenta. Escúcheme bien, si vamos a vivir como justos, aprendamos a arrepentirnos, aprendamos a pedir perdón, aprendamos a reconocer nuestras faltas. Las faltas hay que confesarlas, hay que apartarse de ellas para alcanzar misericordia. Job sabía el problema que había en su casa y no lo corrigió. Porque Satanás destruyó su familia, destruyó su economía, porque Job no corregía. Y le hablo a cada hombre y mujer de Dios que están aquí: no permitamos nada injusto en nuestra casa. Amén. Aleluya. Lucas 18 del 1 al 3. Él le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diga: hay que orar siempre sin desmayar. ¿Sabe en dónde desmayamos? En nuestra vida de oración. La oración debe ser constante, debe ser continua, debe ser ferviente. Todo lo solucionamos con oración. Nuestros problemas se arreglan a través de la fe. Hay que orar en todo tiempo. Amén. Hay que aprender a orar eficazmente. El profeta Elías oró por 7 horas para que terminara la sequía. Y déjeme decirle que en la posición que él oró en el monte es la más incómoda. No pretenda que va a sentir alegría o que va a sentir satisfacción orando. Orar es trabajar. 1 hora de oración equivale a 8 horas de trabajo pesado. Amén. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y le relató una parábola. Jesús habló de esta parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. ¿Por qué Jesús usó la figura de una viuda? Ahora se lo voy a explicar. La cual venía a él diciendo: hazme justicia del adversario. 3 personajes. Había un juez malo, perverso, no respetaba a Dios, no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había un adversario que perseguía a la viuda. De los 3 personajes, aparentemente la viuda era una persona desprotegida. Ella no tenía que pelearan por ella. Aparentemente nadie hacía valer sus derechos. Pero esta mujer buscó al que representaba autoridad. Ahora, escúcheme bien. Ella, en su condición de viuda, conocía sus derechos, porque en la cultura hebrea las viudas tenían más de 3 derechos. Ella exigió. La razón por la cual el juez nunca la mandó a la cárcel, nunca le mandó a hacer la vuelta, nunca la silenció, es porque sabía que se estaba jugando su carrera de juez. Ahora, el adversario no contaba que la viuda conocía sus derechos. Si tú no conoces tus derechos como hijo de Dios, vas a tener al diablo persiguiéndote a diestra y a siniestra. Al diablo hay que ponerlo en su lugar. Amén. Cuando Jesús lo enfrentó en el desierto, no lo enfrentó como el Redentor,
lo enfrentó como hijo amado de Dios, hasta que después de 3 veces lo que hizo fue largarse. Lo que hizo fue dejarlo porque no pudo con él. Ahora, hay que tener cuidado, mis amados. Vemos muchas iglesias con mucha gente. ¿Cuántos de esos conocen la palabra? ¿Cuántos aquí conocen la palabra? ¿Cuántos conocen las promesas? Le escuché a Lee Cho-soo, un apóstol surcoreano, decir que hay más de 33,000 promesas. Promesas son derechos. Promesa es a lo que usted y yo podemos accesar. Amén. Nuestra vida de oración no tiene sentido si lo que oramos es pura alma. Si a lo que usted está pidiendo le encuentra un versículo, una promesa, el cielo lo va a escuchar, el cielo le va a responder y Dios va a enviar ángeles con su respuesta. Ahora, en la Biblia, los derechos de las viudas en el antiguo Israel significaba, primero, protección legal; segundo, protección social; tercero, protección económica especial. A ellas se les tenía que proveer para sus necesidades hasta el día que murieran. Tenían derecho a asistencia para sus necesidades. Tenían derecho a ser protegidas de malos hombres, de malas personas. Prácticamente las viudas eran intocables en Israel. Tenían derecho a ser atendidas. Por eso el juez, aunque se demoró un poco, tuvo que atenderla y hacerle justicia. Amén. Ahora, las viudas tenían derecho a que se le tratara con justicia y con compasión. Para resumirles, la figura de la viuda que usó Jesús en Lucas 18 es un tipo, es un símbolo comparable a los hijos amados de Dios. Amén. Los derechos de estas viudas son también nuestros derechos, y vamos a aprender a conocerlos y a reclamarlos. Yo no sé cómo voy a hacer, pero tengo mucho que hablar. Aleluya. Ahora, la viuda representa a la iglesia, representa a los indefensos que confían en Dios, representa a los hijos de Dios. De los 3 personajes, era la única que tenía fe, era la única que conocía a Dios, era la única que se paraba con firmeza, fue la única que persistió. Es un tipo de los hijos de Dios. ¿Sabe algo? Dios espera que ustedes y yo seamos así, que reclamemos, que pidamos, que llamemos, que insistamos. Aleluya. Ahora, la viuda sabía cómo inclinarle el corazón al juez. Cada hijo de Dios debiera aprender a inclinarle el corazón al Padre a su favor. Proverbios 21:1, no lo vayan a colocar. Dice que Dios inclina el corazón del rey a donde lo necesitamos. A veces bregamos con gente difícil. No creo que fuera más difícil que este juez. Ella insistió tanto que el juez salió haciendo lo que ella necesitaba. Ve donde Dios, con la actitud de un corazón humillado y quebrantado. Insístele, porque Él tiene el poder de inclinarle el corazón a reyes, al hombre más perverso, a la gente más impía, para que estén a tu favor. Esta mujer, el juez nunca lo supo, pero esta mujer le inclinó el corazón a su favor y le hizo justicia a su favor.
Escúcheme bien, si usted es un hijo de Dios, debe saber orar. Todo lo arreglamos con oración, todo lo arreglamos con fe. Levantemos altares donde presentemos todas las cosas básicas que necesitemos. Aprendamos a orar por nuestros hijos, aprendamos a orar por nuestros matrimonios. Hay gente que solo es experta para ponerle la cabeza a un profeta, porque ellos no saben pelear nada. Ustedes y yo sabemos pelear, y vamos a hacer valer los derechos que están registrados en la palabra. Escúcheme, tenemos derecho a una vida larga, tenemos derecho a ser prósperos, tenemos derecho a tener éxito, tenemos derecho a mantener sanos. Aleluya. Lucas 18:3, la Biblia al día. Pero había también una viuda que no se cansaba nunca de suplicarle que castigara a cierta persona que le había hecho daño. ¿Sabe dónde estaba la clave en esta mujer? Ella no se cansaba de pedir. Al comienzo en nuestras oraciones, no pretendamos que Dios es nuestro niño de mandados. A veces a propósito no contesta. Cuando la viuda supo que el juez la ignoraba, aún se le escondía, ella no dejó de hacerlo, insistió, persistió. ¿Sabe que según los estudiosos, ella nunca estuvo en la oficina del juez? A ella le tocaba hablar desde la acera, pero para el juez no era indiferente. Hasta que le insistió, hasta que lo cansó, hasta que le voló la cabeza, casi lo tenía loco. Por muy malo que fuera, no era capaz de hacer algo contra ella, porque la misma justicia que él ejercía lo podía condenar a él. Escúcheme, no hay nada en esta tierra que a ti se te oponga. No hay nadie que pueda atentar contra ti. Amén. Durante todo este año hemos orado para que no hayan víctimas en atentados. Qué tremendo lo que pasó esta mañana en el batallón Pichincha. Dejaron un bus. Ahí se muestra en el video cuando el tipo se bajó de la busetica. Pasaron motos, carros, y cuando el bus explotó, gracias a Dios no había nadie. Es lo que hemos estado orando. Amén. No se atreva a irse de la casa sin orar. Dejemos esa cosa de solo orar para comernos los buñuelos. Vamos a orar. Maranata es una iglesia de oración, es una iglesia de intercesores, es una iglesia que pelea palmo a palmo, metro a metro, lo que necesitamos. Pero había también una viuda que no se cansaba nunca de suplicarle al juez que castigara a cierta persona que le había hecho daño. Ahora, aquí hay algo importante, y sé que esto no le va a gustar a nadie, pero el adversario era más poderoso y más fuerte que la viuda, aparentemente. Por eso el adversario menospreciaba a la viuda. Es lo que hace el diablo con nosotros. Nos menosprecia, nos menoscaba, nos tiene en poco. El peor error de Goliat fue que menospreció y tuvo en poco a Goliat. Pero Goliat fue el que le cortó la cabeza, fue el que le golpeó y usó su propia espada para cortarle la cabeza. Ella nunca se sintió en desventaja. Ella sabía quién era Dios. Ella sabía lo que era capaz de hacer. Escúcheme, en esta tierra no hay nada que a ti se te pueda oponer, a menos que tú lo permitas. Gracias por su ánimo. Ahora,
Segunda de Timoteo 4:14. Aquí aparece el caso de un hombre llamado Alejandro el Caldelero. Dice: Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. ¿Cuántos de nosotros no tenemos por hoy un Alejandro Caldelero o una Alejandra que habla mal de nosotros, que siempre están buscando la oportunidad de hablar mal, de hacernos quedar mal, que siempre abre la bocota para proclamar su hechicería? La peor hechicería es de la gente que aparenta conocer a Dios. Yo le quiero pedir un favor a usted que está en esta iglesia: aprenda a guardar la boca, aprenda a cerrar la boca, porque en boca cerrada no entran moscas. Y voy a hablar de frente. Tenga cuidado con usted averiguar el último chisme, porque Satanás controlará esa lengua. Así nos conste, no lo hagamos. Uno a veces no puede ni con su propia vida para ocuparse de los demás. Aprendamos a vernos la viga. Si nos vemos la viga, no hay tiempo para mirar la paja del hermano. Dejemos de ser averiguados. En esta iglesia yo ato al espíritu de chisme, todo demonio de murmuración, todo ese espíritu de sospecha. Yo sospecho, los ato y los echo fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo. Se tenía que decir y se dijo. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. Y mire lo que dijo el apóstol Pablo: el Señor le pague conforme a sus hechos. No maldiga a los Alejandros, no maldiga a las Alejandras. Perdónelos, pero acuérdese el final: Señor, págale conforme a sus hechos, porque Dios no va a dejar eso así. Tenga cuidado si usted le ha hecho mal a otro, o usted ha hablado mal de otro, o usted se ha encargado de hundir a otro. Hoy es un día para arrepentirnos. No vaya a ser que la otra persona esté orando: págale conforme a sus hechos, porque vamos a tener problemas con la justicia de Dios. Amén. Este mismo Alejandro era un fastidio. Primera de Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. O sea, Himeneo era el socio diabólico de Alejandro el Caldelero. Y mire lo que dice. Ahora, esto solamente lo hace un apóstol: a quienes entregué. No, hace rato dije el versículo. Padre bendito. Primera de Timoteo 1:20. Primera de Timoteo 1:20. Despiértate y resplandece, eso. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Mire lo fuerte: para que aprendan a no blasfemar. Ahora, no vaya a salir de aquí entregándole a Satanás a sus enemigos. Solo lo hace un apóstol. Pero cuando blasfemamos, ¿sabe qué es blasfemar? Quitarle la honra a alguien. ¿Sabe qué es blasfemar? Hablar con jactancia. La blasfemia está íntimamente ligada al orgullo. Renunciemos a esa cosa de ser sobradores. Ya estamos en problemas. Escúcheme bien: el reino de los cielos tiene estrados judiciales, donde a veces se levantan procesos. Job decía: mi enemigo me levantó proceso. De eso hablo en otro mensaje. Satanás es un especialista para acusarnos, para mostrar nuestras debilidades. ¿Sabe para qué? Para que se desate el juicio sobre nosotros. Tengamos cuidado con ese carácter de arrogancia, esa cosa que nos creemos los chachos de la película.
que somos intocables, que yo sé más que el otro. Eso es basura de la carne, mis amados. Estamos bregando con un mundo espiritual donde el diablo espera la mayor equivocación para venirnos en contra. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Levante su mano y diga, y esta oración la debiéramos hacer a diario. Diga: yo declaro que ningún arma forjada, ningún plan que atente contra mí, ni contra mi matrimonio, ni contra mi descendencia, ni contra mis familiares, ni contra la iglesia, prosperará. Amén. Diga: todo plan que se haga en el secreto para quitarme la vida, para arruinarme, lo cancelo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Una versión dice: no tendrá éxito contra nosotros. Además, debemos aprender a condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Toda lengua que murmure de nosotros, que nos maldiga, se le regresa a su cabeza. Toda lengua que hable con envidia, toda lengua que conspire contra nosotros, se les devuelve. Usa la lengua para crear tus milagros de fe. Recuerde que la lengua, como dice Salmo 45:1, es el pintel que pinta en el mundo espiritual los próximos milagros que vamos a recibir. No uses tu lengua para levantarte contra otro. Hay un solo acusador y alguien que culpa, y es el diablo y no eres tú. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 1:17, la versión NTV. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Usted quiere ver a Dios de su lado, ayude a los necesitados, alimente a los hambrientos. Literalmente, tenga cuidado con el trato de una viuda. Nunca se ensañe con una mujer que está viuda y que decidió nunca volverse a casar. Para su información, en esta iglesia tenemos dos viudas de pastores. Tenemos a Patricia del pastor Luis Alberto y a Elisa de Tairo. Se le sigue pagando el dinero a ellas como una manera de honrar la memoria de sus maridos. Patricia, dígame si no es verdad o no. Usted que es la hija que su mamá no vino hoy, ese dinero sale. Ese dinero nunca se va a detener, porque son viudas. Nunca se meta con una viuda. Amén. Si usted tiene la posibilidad, bendígala, ayúdele. No se meta con ella, porque ella es un caso especial para Dios. Así como somos sus hijos, los hijos amados de Dios, somos un caso tan extremo que Zacarías e Isaías y Génesis dice que somos la niña de los ojos de Dios. Él no consiente nada con sus hijos, así como usted no consiente nada con los suyos, pues Dios es un padre que sabe defender a sus hijos, que favorece a sus hijos.
Aleluya. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos, luchen por los derechos de las viudas. Deuteronomio 10, 17 y 18. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Literalmente es el Padre Celestial el que hace justicia delante de la viuda, delante de los hijos de Dios. En la condición de hijos tenemos un Padre que nos defiende, que nos da larga vida, que nos ayuda, que nos levanta cuando caemos. Amén. Aleluya. Que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ahora, número 1. ¿Están listos para mí? Las viudas, como tipo de los hijos de Dios, tenían derecho a que se ejerciera justicia para que vivieran amparadas. Este es el primer derecho. Ustedes y yo tenemos derechos a ser amparados por Dios. Diga conmigo, amparado por Dios. ¿Sabe qué significa la palabra amparado? Significa ser protegido, ser auxiliado, ser ayudado en las tribulaciones, brindarnos seguridad, darnos fuerza en los tiempos de angustia, sanarnos cuando nos enfermamos y proveernos cuando somos necesitados. Escúcheme bien. Cuando Agar se fue de la casa de Abraham con Ismael siendo un bebé recién nacido, eso lo dice Génesis 16, ella lo colocó a cierto lugar para verlo morir, para no quererlo verlo morir. Ese bebé que tenía el ADN de Abraham comenzó a llorar porque tenía sed, se sentía incómodo y comenzó a llorar. Inmediatamente el cielo se abrió. ¿Y sabe qué hizo? En el lugar donde estaba, que era un desierto, se abrió un río. Deja escuchar a tu mamá la palabra, hombre. Se abrió un río para que le calmara la sed al niño. Ese niño tenía el espíritu de hijo. Ese niño lo que hizo fue llorar. Cuando los niños lloran es porque tienen hambre o tienen sed o están incómodos. ¿Cómo es posible que una mujer como Agar no entendiera eso? Y todo el tiempo que ella estuvo ahí con su hijo, ese río nunca se secó. Déjeme decirle, desde que usted le entregó la vida a Jesús, hay un caudal de la provisión de Dios sobre su vida. Nunca su alacena estará vacía. Nunca sus neveras estarán solas. La provisión de Dios está con usted, porque Dios nos ampara, Él nos ayuda, Él nos provee. Y cuando tenemos hijos, multiplica los enseres, multiplica la comida. Yo todavía no entiendo de dónde sale la plata para mis compromisos. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. David tenía revelación de esto. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. David sabía que Dios como padre lo amparaba.
Usted puede tener los tremendos problemas, las tremendas necesidades. Aprenda a clamarle a Dios para que lo ampare. Ay, Dios mío. Levante sus manos y diga: Padre, ampárame en mis necesidades. Ampárame cuando me enfermo. Ampárame cuando me agoto, cuando tengo cansancio. En el nombre de Jesús. Amén. Número 2. Las viudas, como tipo de los hijos de Dios, tenían derecho a que se ejerciera justicia para ser defendidas de sus enemigos. Por eso el adversario fue bruto, porque se metió con la persona que no debía. Él finalmente fue puesto en su lugar. ¿Sabe qué hizo el juez? Lo metió a la cárcel y lo condenó. A eso se arriesga el diablo cuando te persigue. Por eso el diablo siempre va a tratar de intimidar a través del temor, para que le tengamos miedo. No, mis amados, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú vas a ser defendido de tus enemigos. Isaías 1:17, la versión Dios habla hoy. Aprended a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de las viudas. El cielo está listo para defender los derechos de sus hijos. Amén. Por eso David escribió esto: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Quien debe estar derrotado es tu enemigo, es tu adversario y no tú. Isaías 59:9. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Miren ustedes lo que hacía David. Era atacado por sus enemigos, era atacado por adversario del diablo. ¿Y sabe qué hacía él? Esperaba en Dios. No salía corriendo. Si hay problemas en el matrimonio, no salga corriendo. Deje de hablar que se va a separar. Deje de hablar que es que usted va a entrar en un tiempo de receso. Deje que el diablo entre en receso, no usted. Todo problema en casa se resuelve orando. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Él sabía que Dios iba a salir en su defensa. Los más peligrosos son los enemigos ocultos que tenemos, ¿cierto, Mauricio? Esos son los enemigos más peligrosos. No te preocupes, mantente conectado con el Padre Celestial, que en el proceso todos aquellos que se levanten contra ti caerán delante de ti. Tú no serás avergonzado, tú no serás oprimido, tú no vas a perder tu destino ni tu existencia antes de tiempo. Amén. Número 3. Las viudas, como tipo de los hijos de Dios, tenían derecho a que se ejerciera justicia para ser socorridas de los ataques del opresor. Al diablo se le conoce como el opresor. Ese es el principado que ataca para que nos sintamos oprimidos, deprimidos, sin fuerzas, con fatiga espiritual. Tú estás bajo el ataque del opresor. Ahora mire lo que dice la palabra. Isaías 1:17, la versión moderna. Aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorred al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended la causa de la viuda.
Una vez Kenneth Hagin contó, y está en un libro escrito, que una vez estaba orando en un tiempo de mucha necesidad y apareció Jesús para escuchar su oración. De un momento a otro apareció un demonio. Dice que era horrendo, era feo, olía mal, y se puso en el medio de los dos. Y cuando él oraba, ese demonio levantaba la voz, pero él notaba que Jesús estaba como indiferente. De manera que Kenneth Hagin levantaba más la voz y ese demonio gritaba más fuerte para tratar de distraerlo, hasta que él no se aguantó y le dijo: Señor, ¿acaso no ves a ese cochino demonio ahí? Dijo: hace rato lo vi, pero el que lo tiene que echar fuera eres tú, no yo. Y cuando escuchó eso: demonio, fuera. Cuando usted se sienta oprimido, haga eso: demonio, fuera. Cuando usted se levante desanimado, demonio, fuera. No lo consienta. Él no es su mascota, él no es su osito de peluche. Cuando hayan dificultades, malos entendidos en casa, demonio, fuera. Amén. Ahora mire lo que dice el Salmo 72:4. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Es la gracia de Dios la que aplasta al opresor. El opresor tiene los días contados. No te sometas a ser martirizado. No te descontroles emocionalmente. Echa tu carga en Dios, porque Él nos sustentará y no dejará caído al justo para siempre. Aleluya. Aleluya. Número 6. Las viudas, como tipo de los hijos de Dios, tenían derecho a que se ejerciera justicia para que no fueran agraviadas. La palabra agraviar significa ofender, ultrajar y humillar la dignidad y la reputación. Escúcheme bien: ningún demonio, ninguna persona tiene el derecho de agraviarte. Por eso el juez nunca le dijo nada malo a la viuda. Por eso el adversario pagó caro todo lo que hizo con la viuda. Pero no pretendas que sea Dios el que reprenda al adversario. Somos tú y yo, porque tenemos poder y autoridad. Habrán días donde habrán atmósferas en nuestra casa o se cierran los cielos. Uno a veces ni entiende. Pues párate firme en la fe. Demonios, fuera. Toda hechicería del diablo se va fuera. La semana pasada, el martes, no este martes sino el pasado, estaba comenzando la jornada de oración, 5:30 de la mañana, y comenzó mi casa a inundarse de un olor a tabaco terrible. Yo dije: a esta hora, ¿quién le da por fumar tabaco? A las brujas. Y ese día mejor dicho, reprendí hasta lo que ni entendía. El problema de muchos hijos de Dios es que ven venir los ataques y son muy pasivos. Toda hechicería diabólica se va fuera de mi vida. Todo demonio que me está reteniendo la provisión de Dios, el dinero para que fluya en mi vida, lo echo fuera. Satanás, saca tus garras de mi casa, saca tus garras del dinero que Dios me ha dado. Se va fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Lucas 18:3, la versión Hahnemann. Y una viuda había en aquella ciudad, y venía él diciendo: desagráviame de mi agraviador.
Ella se sentía agraviada, se sentía pisoteada, se sentía ultrajada. Habían tocado su valor interno. Ella no peleó con el adversario, el diablo. Ella lo reprendió. Nunca te pongas a hablar con Satanás y sus demonios. Hay gente que hace muchos años, en un pasado, cuando practicaban la liberación, le preguntaban al demonio: ¿cómo te llamas? No. Eso hay que echarlo fuera. No tenemos nada que hablar con demonios. No tenemos nada que hablar con brujas. Una vez se nos metió una bruja acá en la novena. Y vinieron los muchachos: ¿qué hacemos? Ustedes 4 sáquenla. Primero dígale que se vaya. No quiere. 2 aquí, 2 acá, y sáquenla. Y la sacaron. Tuvieron que sacarla cargada la señora. Y comenzó a maldecirlos hasta que salí yo. ¿Qué estás diciendo, bruja? Arrancó a correr. Paticas, corran. A la cuadra me miraba y yo seguía reprendiéndola. A las 2 cuadras volví y me miró: te vas fuera, te largas. A 3 cuadras, que te largues. Hasta que ya volteó y se fue. Así tenemos que aprender a enfrentar la hechicería. Amén. Aleluya. Número 7. Las viudas, como tipo de los hijos de Dios, tenían derecho a que se ejerciera justicia en la corte del cielo, para que fueran favorecidas. Escúcheme bien. La oposición del adversario con la viuda es porque él sabía que a ella la iban a favorecer. Él no quería que esa viuda reclamara lo que tenía derecho. Satanás va a tratar de oponerse, como lo que tú me dijiste ahora. Satanás se opone para que no recibamos al derecho que tenemos de herencia. La herencia para conquistar. Escúcheme bien. Ustedes y yo vamos a conquistar tierra. Vamos a conquistar nuestras casas propias. Vamos a conquistar templos para nuestras iglesias. Y eso hay que pelearlo metro a metro en el nombre de Jesús. No creas que cuando conquistaste algo ya es hora de relajarse. No, hay que pararse firme, porque el diablo no renuncia en despojarnos. Diga: todo demonio que despoja, que roba, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora, asegúrese que usted sea un diezmador, que usted sea un dador. Es una barrera de contención nuestros diezmos y ofrendas, para que no toquen el trabajo, el fruto de nuestro trabajo, para que no toquen nuestro negocio ni nuestra economía. Amén. Aleluya. Lucas 18:3, la versión BLS. Allí también vivía una viuda que siempre buscaba al juez y le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que se haga justicia en la corte. Vayamos a la corte. Frenemos a este adversario. Ayúdame. Usted tiene un padre que es el juez del universo. Es el juez de la tierra. Ay, Padre bendito, ¿yo a quién le estoy hablando? Si ustedes no me oyen, me oirán las piedras. Aleluya. Número 8. Las viudas, como tipo de los hijos de Dios, tenían derecho a que se ejerciera justicia y protección contra los ataques de sus enemigos. Escúcheme bien. Es ilegal que el diablo te ataque. Es ilegal que el diablo te enferme. Es ilegal que el diablo cause accidentes en tu casa. Descongelados. ¿Usted qué está haciendo a ese respecto? No se atreva a salir de su casa sin orar. Ahí montaron el video del carro, de la buseta carrobomba. Aterrador.
Pasaron, yo conté 5 motos por el lado de ese carro. Pasaron como 3 vehículos particulares. Y cuando no había nadie, explotó. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si explota con los 3 motociclistas? Estuviéramos lamentando muertes. Por eso no se atreva a irse de su casa. Como el restaurante en Bogotá, Andrés Carne de Res. No, mis amados, salga de su casa. Hoy salgo derecho, tengo camino derecho y regreso a casa sano y salvo. No en bolsas, no en un ataúd. Regreso sano, salvo, fuerte, gozoso y poderoso. Esto hay que hacerlo a diario. Amén. Porque usted no sabe lo que el diablo puede estar tramando. Hay que adelantárnosle al diablo en el nombre de Jesús. Termino. Número 8. Las viudas como tipo de los hijos de Dios. Perdón, 9. Las viudas como tipo de los hijos de Dios tenían derecho a que se ejerciera justicia, para que el malvado no la despojara de sus bienes injustamente. Vuelvo y le repito, para que el malvado no la despojara de sus bienes injustamente. Lucas 18:3, la versión CDG. Había también en la misma ciudad una viuda que visitaba constantemente a su juez diciendo: defiéndeme de ese demandante malvado que me quiere despojar mis bienes injustamente. Escúcheme, a usted le costó bienes, le costó fe, le costó humillación, le costó obediencia, le costó diezmar y ofrendar. No se los deje robar. Y si de pronto ha perdido algo, hay otro derecho. Tenemos derecho a recuperar los bienes perdidos. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús, yo declaro, conforme a la palabra, ato al adversario y le prohíbo que me despoje, le prohíbo que me quite los bienes que Dios me ha dado. Ato a los demonios de robos, asaltos, hurtos, fleteos, los echo fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Mardoqueo, cuando se dio cuenta de la malicia de Amán al poner en riesgo al pueblo de Israel, todo lo que Amán quería era quitarle los bienes a los judíos. Fue lo que movió a Hitler. La lucha de Hitler no era ideológica. Él quería las riquezas, el oro de los judíos. Lo que motivó al diablo a atacar a Job es que Job, parece que Job era chino o era japonés o era coreano, porque era el mayor de los orientales. Era el hombre más rico de todo el mundo conocido. Y se lo logró quitar. Pero él despertó y se le devolvió al doble. Satanás no tiene derecho a quitarte nada. Lo que tienes es tuyo. Dios te lo dio. La gracia de Dios te lo trajo. Y hay que defenderlo con capa y espada. Amén. Y hay que enfrentarnos a eso en el nombre de Jesús. Y termino. Número 10. Las viudas como tipo de los hijos de Dios tenían derecho a que se ejerciera justicia, para que el adversario no las tratara de arruinar. ¿A quién quiere arruinar el adversario? A los hijos de Dios.
¿Por qué la mujer pidió ayuda? Porque ese desgraciado, como en Betty la Fea, desgraciado, estaba tratando de arruinar a la viuda. Cuando usted vea que el diablo le puso el ojo para quitarle sus cosas y arruinarlo, usted tiene que levantarse. ¿Sabe por qué Satanás se le vino con más fuerza? Porque Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Eso es mentira. Lo que Dios te da, Él no te lo quita. Él es bueno. Diga: todo demonio a través del adversario que me quiere arruinar, yo lo ato, lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 18:3, la versión K2. También en ese pueblo había una viuda que se mantenía viniendo a él diciendo: hazme justicia de este hombre que trata de arruinarme. Y termino con el 11 ya, de verdad. Las viudas, como tipo de los hijos de Dios, tenían derecho a que se ejerciera justicia para que el adversario no le hiciera daño. Lucas 18:3, la Biblia al día. Pero había también una viuda que no se cansaba nunca de suplicarle que castigara a cierta persona que le había hecho mucho daño. Escúcheme bien, Satanás no tiene derecho a hacernos daño. Y si lo ha provocado, reclame la recompensa. Cuando nosotros perdimos a Sara Michelle, Dios le dio una palabra a ella, que esta es la razón por la cual tenemos 3 hijos, 4 con Marshall y un hermoso nieto. Pero fue ella la que comenzó a clamar. Está en Isaías. ¿Te acuerdas cómo dice el versículo? Por vuestra confusión, ay, así, y por vuestra confusión os daré doble honra. Doble honra. Por vuestra deshonra y confusión les daré doble honra. Entonces, para mí la doble honra que yo entendí en ese momento de pérdida era 2 varones. Porque en esa época los judíos, el apellido del hombre era el que se prolongaba como hasta el día de hoy. Pero hace poco, hace como 2 años, entendí que era la doble honra. La doble honra era hijo varón, y que cada uno de ellos estuviera sirviendo a Dios, dando buen testimonio, porque con su testimonio ellos nos honran a nosotros. Nunca nos han dado que decir respecto a cosas que nos preocupen en cuanto a la vida cotidiana, cosas de carácter en la crianza y todo, pero nos traen doble honra, tanto ellos 2 como mi hija, como Marshall, como mi nieto y como Ángel, que también lo quiero como un hijo. Aleluya. Escúcheme bien. Tenemos 2 opciones: o nos sentamos a llorar por lo que hemos perdido, o nos paramos a reclamar. ¿Alguien aquí ha perdido algo? Usted lo va a recuperar. Pastor, ¿y hasta cuándo tengo que orar? Hasta que regrese a usted. ¿Sabe cómo va a regresar? Multiplicado por 7. Hay una ley, hay un derecho que está en Proverbios 7, 6 y 7. Si el ladrón nos roba lo que nos robó y lo sorprendemos, nos entregará, nos devolverá 7 veces, y además nos entregará todo el haber que él tiene. En otras palabras, el que va a quedar en bancarrota es él. Usted sabe cómo finalizó el adversario en esta parábola: arruinado, encarcelado, llorando, y a la viuda se le hizo justicia. El fin de la película, y termino aquí. A usted y a mí se nos hace justicia. La justicia hay que reclamarla. La justicia es un derecho. Escúcheme bien. A usted no espere justicia
de este país, porque desde la fiscal hasta abajo esto está torcido. Los jueces son los más torcidos, ni hablemos de los fiscales y abogados. Todo este aparato judicial solo opera el que tiene plata. Se les olvidó. Por eso Dios les está descubriendo las ollas podridas. Y si usted cree que he escuchado de escándalos, espere a lo que va a comenzar a destaparse. A usted no lo controla ningún estrado judicial de esta tierra. Hemos caído en las manos misericordiosas de Dios. Dios, que es nuestro papá y nuestro juez. Y así nos hayamos equivocado, Él siempre nos va a favorecer a nosotros. Amén. Y así hayamos cometido errores, Satanás no va a provocar que tengamos pérdida. Mis amados, viene un tiempo poderoso. Aprende a conocer tus derechos. Aprende a conocer tus derechos como hijo de Dios y comienza a reclamarlos en oración. Amén. Coloquémonos de pie, vamos a orar. Aleluya. Levante sus manos, por favor. Diga conmigo: Padre, hoy nos presentamos como tus hijos amados, redimidos por Jesús, lavados por su sangre, perfeccionados a través de las pruebas. Padre, tú eres el defensor de huérfanos y viudas, pero tú eres el que defiende, el que nos sustenta, el que acoge a tus hijos. Aquí estamos, Padre, enséñanos a pelear. Espíritu de Dios, enséñanos a conocer nuestros derechos como hijos de Dios, a reclamar, a pedir, como lo hizo la viuda de Lucas 18. En el nombre de Jesús, cada promesa que tú me has hecho, la voy a pelear. Cada profecía que a mí me han dado, voy a militar en ellas hasta que conquiste lo que tú me dijiste. Y ahora yo levanto mis manos en oración, en humillación, en dependencia. Padre, favoréceme, hazme justicia del adversario. Toda persecución diabólica, todo ataque que esté desestabilizando mi salud, mi economía, mi matrimonio, mi relación con mis hijos, yo lo ato, lo echo fuera. Todo aquello que ponga en riesgo mi destino, mi llamado, yo lo ato, lo echo fuera. Todo ataque que ponga en riesgo la iglesia del Señor, yo lo ato, lo echo fuera. Y ahora clamamos para que se liberen las finanzas. Llamamos al dinero del norte, sur, este y oeste. Y ahora proclamamos una lluvia de milagros. Lo que falta de este mes, declaramos que milagros serán continuos. Y ahora clamamos por una transferencia de la riqueza de los impíos, de la riqueza de los pecadores y de las naciones. Vengan a mis manos. Este es un derecho que yo ejerzo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso bien fuerte. Gracias por el fuerte.